En una de las calles tradicionales, hace algunos años fue rehabilitada la Casa Can Seró, en cuyo interior se adaptó un espacio para un pequeño obrador donde Carmen Cano elabora sus caramelos artesanos. Pues el inicio del oficio más que nada fue como una necesidad de estar en un pueblo que no hay muchas posibilidades de trabajo, ¿no?, para una mujer, y si no te dedicas un poco a lo de siempre. Y fue una iniciativa de salir, de hacer algo en el pueblo y salir y sociabilizarte pues en otros sitios como son mercados, ferias, o buscar otros sitios como tiendas, pero hacerlo todo tú, ¿no? Hacerlo desde el producto hasta la distribución y todo, ¿no? Voy a hacer una demostración de cómo hago los caramelos. Hoy voy a hacer el de frutas del bosque para que veáis un poquito cómo se hace, ¿vale? Ponemos el agua en la olla. Uno de los ingredientes sería el agua para poder disolver bien el azúcar. Le añadimos un poco de ácido, que sería en este caso el vinagre, para que el caramelo rompa bien luego a la hora de cortarlo. Hemos acabado de incorporar el vinagre y ahora el siguiente paso sería poner el azúcar junto con el vinagre, el ácido y el agua para que empiece a disolver. Una vez lo tengamos en la olla, el azúcar, podemos mezclarlo bien con el agua, pero una vez en el fuego es delicado, ya no se puede tocar porque el azúcar no le gusta que le toquen para el caramelo. Para hacer las garrapiñadas sí, que se pueden mover y remover, pero para el caramelo no quiere movimiento, quiere que esté quieto. Pues echamos ya el resto del azúcar en la olla. Pues acabamos de echar el azúcar y ahora lo que tenemos que hacer es mover el azúcar y que se humedezca todo antes de ponerlo al fuego. O sea, solo lo movemos para que se humedezca, no revolviéndolo como en las garrapiñadas, ¿eh? Lo ponemos al fuego, limpiamos bien las paredes de la olla para que no nos quede ningún gránulo y ahora tendremos que esperar durante 3/4 de hora o así, un tiempo que el caramelo se haga a poco. Tal como va hirviendo el agua y el caramelo junto, al principio lo que sale a la superficie son las impurezas de este azúcar, impurezas de la fabricación misma del azúcar, ¿no? Y luego ya se va repartiendo y homogeneizando toda el azúcar y el agua bien y ya se queda todo mezclado. Y esto a fuego rápido sería entre 25 y 30 minutos y fuego lento casi una hora, unos 50 minutos. Ahora lo dejamos a un fuego medio así, iremos viendo los diferentes borbotones que hace el azúcar, ¿no? Va subiendo la temperatura y va cambiando esa manera de hervir el azúcar y el agua. Ahora le añado un poco de humedad para que el azúcar que se nos queda enganchado a la olla baje y se reparta bien por toda y no nos quede como escarchado, que nos quedaría un alrededor de la olla todo garrapiñado, con el punto del azúcar diferente, porque la humedad, las paredes de la olla se cuece diferente. Entonces si le añadimos un poquito de agua, se disuelve y baja para abajo para que hierva toda igual y no se nos estropee tanto caramelo. El punto del caramelo, cuando ya llevamos muchas ollas, ya un poco vas viéndole el truco que tiene, ¿no? Bueno, el color, cómo cambia, y entonces ya más o menos podemos saber que está a la temperatura adecuada. Pero si nos despistamos un poco, siempre tenemos el termómetro para poder verificar pues, la temperatura que es la adecuada para él, ¿no? Pues ahora pondríamos el termómetro para verificar que la temperatura que está cociendo ya es más o menos la que vamos a utilizar para hacer el caramelo.
y lo introducimos en la olla con cuidado y veremos cómo van subiendo de seguida la temperatura. Pues lo veo que casi estamos ya llegando a la temperatura que tiene que coger. Si llega a una temperatura alta, lo único que te puede pasar es que te salga con más color el caramelo. En vez de tener ese color ámbar, que es agradable y bonito, te sale un poco más tostado, ¿no? Sin llegar a ser negro, ¿no? Entonces paramos el fuego. Hay que protegerse bien con los guantes para coger. Entonces lo separamos. ¿Veis el color que tiene? Tiene un color ámbar. Dosificar la esencia. Espero un minuto o así, que es el que supongo que necesita el caramelo para bajar un poco la temperatura, para que no se nos volatilice la esencia. Ya veréis que empieza a echar humo. Bueno, la vamos a echar toda y luego movemos. Estoy mezclando la esencia dentro de lo que es la olla para que se reparta bien por toda la masada de caramelo. Eso lo hacemos un par de veces. Y esperamos medio minuto y enseguida echaremos la masa del caramelo encima de lo que son los tapetes. Tienen una capa de aceite para que no se enganche y luego los podamos partir fácilmente, y el cuchillo marcador también. ¿Vale? Cuando está en su punto, Carmen vierte el caramelo sobre los tapetes, dentro de unos marcos que retienen la masa a la vez que le dan forma rectangular y el grosor adecuado. Ahora esperamos un momentito solo para que se quede la masa bien lisa y marcaremos de seguida. En cuanto veamos que se puede despegar bien, ¿ves? Cuando ya no engancha, ya podemos sacar. Y ahora ya un poco rápido vamos a marcar y haremos unas cuantas pasadas, porque el caramelo se enfría de los bordes antes y del medio le cuesta más, entonces se vuelve a cerrar. Hay que ir marcando de un lado y de otro con más fuerza al final y al medio dejándole que vaya haciendo el solo, porque no le podemos hacer nada realmente. Seguimos marcando porque de algún sitio se nos ha cerrado completamente. A veces depende de la manera que estás echando el caramelo en el tapete, si cae de un lado más que de otro, pues el primero, que es el que está más caliente, se reparte de una manera diferente. Hasta que nos deje vamos marcando, porque si no se nos va volviendo a cerrar. Sobre todo aquí al centro, que es donde está como más concentrado el calor, porque los alrededores se enfrían antes. ¿Ves? Ahora ya está todo por un estilo. Ahora ya el cuchillo ya no quiere entrar más, ¿eh? Ya está cristalizado. Si marcamos mejor, más fácil será luego el romperlo. Pues ahora lo que haríamos sería recogerlo todo el caramelo en el cedazo, para luego envasarlo. El caramelo es duro, pero es muy frágil, entonces hay que ir con cuidado porque si no se te parte mal, es como el cristal, te salen como a planchas, entonces frágil, pero es duro. Y vamos haciendo las porciones de caramelos, uno a uno. El cedazo tiene su función porque el caramelo a veces deja puntas que incluso llegarían a cortarte. No siempre se parte bien, ¿eh? Hay veces que se parten con puntas.
Ha salido bien porque se parte muy bien este caramelo. De esta olla sacaré 26, 27, 28 bolsas de caramelos. Y el siguiente paso sería, yo le llamo desparpillar, porque bueno, lo que hacemos es darle vueltas al caramelo, marearlo un poco. Como antes no ha querido que lo tocáramos, ahora lo vamos, ya veréis. ¿Veis que va saltando los trozos? Van saltando los trozos y va quedando el caramelo con un punto. Pues ahora ya estamos en el proceso final, que sería envasar el caramelo. Vamos llenando las bolsas, las vamos pesando. 100 gramos, gramo arriba, gramo abajo. Entonces tenemos la selladora, que lo que nos hace es sellar la bolsa. No ni quita, ni pone ni aire, ni nada, pero sí que nos la sella herméticamente para que no entre ni humedades ni nada. Las etiquetas lo que hacemos es ponerle la fecha de elaboración para tener una referencia, porque los caramelos tienen como base un año de fecha de elaboración, ¿no?, a su caducidad. Entonces lo que hacemos es grapar la bolsa. Ella quedaría presentada. Pues bueno, este es todo el procedimiento de los caramelos, ya los habéis visto. Como pone la etiqueta, ¿no? Agua, azúcar, esencia y nada más. O como dice una amiga, mucho cariño. Esto es algo como más local, ¿no? Algo que también está dentro de mi manera de ser, ¿no? Piensa global, actúa local, ¿no? Pues que tú puedes hacer un producto desde tu casa y venderlo a tu alrededor. No hace falta que te tengas que ir a Andalucía a venderlo, sino que si tienes bastante con tu mercado de tu zona, deja que otro de otra zona se gane la vida allí. No hace falta estar en todos los sitios. En un momento de su vida, Carmen decidió cumplir su sueño de poder hacer algo con sus manos. Sus caramelos personalizados con sabores de tomillo, frutos del bosque, manzana con canela o el típico de miel están presentes en aquellos mercados y ferias donde los visitantes saben valorar un producto artesano y natural. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.